Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Handy Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Cuando el río suena, agua lleva, ¿o no? Durante semanas, incluso meses, los medios turcos y los fans de todo el mundo hablaban de una ruptura definitiva entre Hande Erçel y Hakan Sabank. Su silencio, su distancia aparente, la ausencia de publicaciones conjuntas y las actividades por separado reforzaban una sola narrativa: habían terminado. Pero como en toda buena historia de amor, a veces lo que parece roto solo está escondido. Y esta vez, la bomba explotó en un festival del Mediterráneo, donde la pareja reapareció junta, sonriente, y con un bronceado que grita: sí, hemos estado de vacaciones juntos. Bomba de ruptura a reencuentro, ¿o todo fue un engaño? La última vez que se les vio juntos fue hace varios meses. Después, comenzaron a surgir las señales. Hande viajando sola. Hakan asistiendo a eventos sin ella. Ninguna mención mutua en redes sociales. Y, lo más alarmante para los fans, el regreso de Keran Bürsin a los titulares relacionados con Hande. Esto último disparó todo tipo de teorías. Hande había vuelto con su ex. Había terminado con Hakan en silencio. Había una nueva historia de amor en camino. Pero nada de eso fue confirmado. Y como si fuera poco, ambos optaron por un silencio sepulcral, alimentando así el morbo, el misterio y la especulación. Hasta que llegó la noche del festival. Artes Escénicas, el festival que lo cambió todo. Anoche, en un elegante evento cultural en la costa del Mediterráneo, las cámaras captaron a Hande y Hakan llegando juntos, elegantemente vestidos, sin esconderse. No hicieron declaraciones. No posaron para los medios como pareja. Pero bastó con observar la forma en que caminaban, la cercanía de sus cuerpos, las miradas cruzadas y, por si alguien aún dudaba, el idéntico tono de bronceado que llevaban ambos. Sí, ese bronceado perfecto que no se consigue en un día, ni en una habitación. Se consigue bajo el mismo sol, en las mismas playas, durante días compartidos. Fue en ese momento cuando todos entendimos: no se habían separado. Solo se habían escondido. Cara con cremallera, estrategia mediática. Muchos se preguntan por qué ocultar algo tan aparentemente natural como estar enamorados. ¿Por qué fingir distancia, dar señales de ruptura y luego reaparecer como si nada? Aquí es donde el juego se vuelve más interesante. Algunos analistas del espectáculo creen que este ocultamiento fue una estrategia perfectamente calculada para evitar el desgaste mediático, proteger la relación de los rumores constantes, controlar la narrativa pública y, tal vez, evitar la competencia emocional con los recientes movimientos de Keran Bürsin. Recordemos que hace poco, Keran apareció con nueva energía, renovado, feliz, incluso haciendo declaraciones en las que hablaba de nuevas etapas, nuevos proyectos y cerrar ciclos del pasado. ¿Casualidad? Tal vez no. Cámara con flash, las fotos que lo dicen todo.
Las imágenes de la pareja en el festival se viralizaron en minutos. Aunque no se besaron públicamente ni hicieron grandes gestos de afecto, sus rostros lo decían todo. Hand se mostraba radiante, relajada, con una sonrisa serena pero sincera. Hakan, por su parte, tenía ese aire de quien acaba de ganar una batalla privada. Ambos lucían sincronizados no solo en estilo, sino en actitud. Como dos personas que han vivido algo intenso en privado y ahora, de a poco, lo comparten con el mundo. Puzzle, ruptura, reconciliación o mentira piadosa. Lo más impactante de esta historia es que no sabemos si realmente hubo una ruptura o si todo fue una construcción mediática. Tres teorías dominan las redes sociales. Si se separaron, pero se dieron una segunda oportunidad en el verano. Nunca se separaron, solo decidieron desaparecer del foco por un tiempo. Lo ocultaron para crear impacto con su reaparición y manejar la narrativa pública. Sea cual sea la verdad, la jugada fue efectiva. Hoy todos hablan de ellos. Los titulares les pertenecen. Y los fans, están divididos entre la alegría y la confusión. Nos engañaron todo este tiempo. Y yo aquí llorando su ruptura como si fueran mis padres, escribió una fan en Twitter. Si esto es amor real, entonces valió la pena el silencio. Se ven más felices que nunca, comentó otra. ¿Y Keram, dónde queda en esta historia?, preguntan muchos con suspicacia. Corazón roto, el fantasma de Keram Bürsin. No se puede hablar de Hande Erçel sin mencionar a Keram Bürsin, su ex y compañero de uno de los romances más mediáticos y aplaudidos de Turquía. La aparición pública de Hande con Hakan coincide con un momento especialmente mediático para Keram, quien también ha reaparecido en eventos y entrevistas con un aire renovado, más positivo, como si algo finalmente se hubiese liberado. Casualidad. Mensaje cifrado. Coincidencia emocional. La verdad, tal vez, solo ellos la saben. Corazón rojo que sigue para Hande y Hakan. Con esta aparición pública, la pareja confirma implícitamente que siguen juntos, aunque sin ofrecer aún una declaración oficial. Lo que está claro es que han vuelto a ser el centro de atención. Y que su estrategia, silencio, misterio y reaparecer cuando nadie lo espera, ha funcionado a la perfección. La pregunta es, ¿están más fuertes que nunca? ¿O es solo una fachada elegante antes de una despedida definitiva? Por ahora, el amor parece haber vencido al ruido. Bronceados iguales, miradas compartidas, y una noche en el Mediterráneo fueron suficientes para desmentir los rumores, o alimentar aún más el enigma. Porque si algo nos queda claro tras esta historia es que el verdadero amor no siempre se grita, a veces, se susurra entre sombras. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.